Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos muy felices, muy llenas, muy emocionadas de lo que pudimos generar. Preparamos, porque lo compartimos entre varias, algunas palabras que vamos a ver cómo van a ir saliendo. Pero en principio, celebrar este encuentro de los comunes, celebrar esta pausa, esta suspensión en un tiempo tan veloz, en un tiempo tan cruel, poder encontrarnos acá. Lo primero que quiero que hagamos es darnos un gran aplauso de reconocimiento. Y en ese reconocimiento están los gestos de los compañeros de teatro. Nosotros hablamos de que hay una ceremonia mínima, un gesto, un bienvenir cuando entramos a cada una de nuestras escuelas, y creemos y estamos convencidas de eso, y este encuentro da cuenta de eso. Es el Congreso de los Comunes, porque somos los comunes los que hacemos escuela pública y educación pública todos los días, en nuestros barrios, en nuestras escuelas. Porque venimos discutiendo hace mucho la cuestión de lo público, cómo se construye lo común, cómo construimos lo público, y no solo cómo lo construimos, sino cómo lo sostenemos. Y este encuentro es sostener lo común, porque lo común es el encuentro, lo común es el encuentro pedagógico, y por eso creemos que los símbolos y los gestos son importantes. Y les voy a contar por qué lo hacemos hoy, 7 de junio, y lo hacemos hoy, 7 de junio, porque hay fechas alrededor que son muy importantes para este SUTEBA, porque además hay que decir que este Congreso Pedagógico de los Comunes lo organiza el SUTEBA, lo organiza una organización sindical que piensa en la construcción político-pedagógica para cada escuela de la provincia de Buenos Aires. Y quiero detenerme a preguntarles cuántos estudiantes hay hoy acá. Si se animan a levantar la mano, un montón. Fuerte el aplauso para todos esos compañeros y compañeras futuros docentes que van a estar caminando junto a nosotros en la escuela pública. Y quiero que levanten las manos las trabajadoras y trabajadores de la educación que ya están hoy en cada uno de nuestros jardines, en cada una de nuestras escuelas. Muchas compañeras, todo el Consejo Ejecutivo de esta seccional, que además de estar conduciendo el SUTEBA, está en la escuela todos los días. También quiero que levanten la mano quienes se acercaron porque son de organizaciones sociales, comunitarias, porque comparten la construcción de la educación de manera comunitaria. Así que quienes están en los socioeducativos, quienes son de los fines, quienes que levanten también sus manos, que también construyen. Ahí estamos, toda nuestra CTA. Y ahí vamos, me estoy acercando a la fecha, y que levanten las manos todas nuestras compañeras que hicieron historia, que construyeron este sindicato, todas las jubiladas y jubilados. Ahí estamos, en primera fila hay varias, Bien, ¿y por qué digo la fecha? Estamos muy cerquita a ese 1 de junio, el primer paro de la UDEM, el primer paro a la dictadura, Matanza y Morón, Ceci Martínez, Mari Sánchez a la cabeza de esa gran movilización. Una vez en una marcha le dije a una compañera, qué mochila grande nos han dejado. Me dijo, no nos dejaron una mochila, nos dejaron una gran antorcha, y yo creo que es así, que llevamos la antorcha
y la luz para iluminar lo que viene, así que un fuerte aplauso a Ceci, a Mari y a cada una de nuestras compañeras que construyeron y que construyen el SUTEBA. Y además, porque a nosotras nos gusta celebrar. Y estaba pensando ayer que igual nos gusta celebrar siempre, entonces decía, bueno, pero esta vez ¿por qué? Cumplimos 3 años. Cumplimos 3 años de conducción del SUTEBA en movimiento. 3 años de que el SUTEBA Matanza está conducido por compañeras y compañeras de diferentes organizaciones, con una heterogeneidad de niveles, de modalidades, de improntas, que le da este movimiento, que le da la posibilidad de construir este Congreso Pedagógico de los Comunes. Y además cumplimos 3 años, así que estamos en condiciones de entrar al jardín y que queremos la obligatoriedad de las salas de 3 para toda la provincia. Y por eso también lo celebramos, porque tenemos 3 años, así que por suerte y por mucho debate y por mucha discusión, tenemos en La Matanza muchos jardines, como el 926, como muchos jardines que veo por acá, que tienen salas de 2, que tienen salas multiedad para recibir y para bienvenir a todos los pibes y pibas, porque sabemos que siempre en la escuela es mejor. Y digo todo esto para pensar en el hoy y en un contexto muy complejo y en donde hay una crisis civilizatoria, de representatividad, que no sabemos, a veces decimos crisis de representatividad y no sabemos si es de un lado o del otro, si nosotros nos sentimos representados, nosotros no nos sienten representados. Y a veces pienso que esa representación se construye en lo común, se construye en lo público, se construye mirándonos, porque la representación es la referencia. Entonces, cuando yo me encuentro con el otro, en eso que estoy haciendo, me encuentro representado, en eso que el otro hace o dice. Pero que eso hoy está en discusión y en disputa constante y en cuestionamiento, y está en cuestionamiento lo público. Y está en cuestionamiento lo humano, ¿no? La humanidad, porque hoy pensaba que teníamos que decir el brutal ajuste que hace el gobierno nacional en cada una de las esferas, pero cuando empecé a pensar las esferas, empecé a pensar que ataca lo humano, que ataca la humanidad, esas tareas que solo las podemos hacer los humanos, porque ataca la salud, que es el curar, una acción humana, porque ataca la niñez, no tenemos ENAF, ataca el Ministerio de Desarrollo Social, y eso es cuidar, curar, cuidar, ataca brutalmente a quienes damos vida, a las mujeres, a quienes sostenemos esas urdimbres en los barrios, y ataca el educar, que es una acción estrictamente humana, delegar, de poder dejar algo a quienes llegan. Eso es para nosotros la pedagogía, eso es para nosotros educar. Y la responsabilidad es del gobierno nacional. Y hoy estamos en una escuela técnica y no tenemos INET, no tenemos Instituto Nacional de Educación Técnica. Agradezco nuevamente a José, a los estudiantes, la generosidad, la predisposición para estar acá un sábado y cada día que se lo pedimos para venir a ver una cosa a la otra. Estamos en un encuentro de formación que, como dije antes, está organizado de trabajadores para trabajadoras, y no tenemos Instituto Nacional de Formación Docente, no tenemos Infod, no tenemos Ministerio de Educación, no tenemos conectividad, no tenemos Fondo de Incentivo Docente, que hoy está representando en el bolsillo de cada uno de nosotros, en cada cargo. ¿Va bien?
En lo que va del año, casi 2 billones de pesos hemos perdido nuestro salario porque Milei nos sacó el FONID, compañeros. Y esto hay que decirlo así. A los que nos cuestan más los números, a los que nos cuestan menos los números, tenemos que saber que nos faltan 2 millones de pesos y que el responsable es el gobierno nacional y es Javier Milei. Y con esto voy a decir 2 cuestiones y voy a enviar 2 saludos. Hoy, nuestro secretario general, Roberto Baradel, está en la OIT, está en Ginebra, denunciando no solo el brutal ajuste que está haciendo el gobierno de Javier Milei con las y los trabajadores, sino también las amenazas, las persecuciones, la imposibilidad del derecho a huelga. Todo eso lo está denunciando nuestro secretario general, para el que le pido un gran aplauso, porque no son tiempos fáciles para estar terriblemente expuestos a la voracidad y a la crueldad de este gobierno y de un mundo que solo busca dañar a quienes quieren construir con otros y con otras. Y en el mismo sentido, porque quieren desarticular lo común, porque quieren desarticular la construcción genuina de las y los trabajadores, también nos envía un fuerte y cálido abrazo Sonia Leso, la secretaria general de CETERA. Con la pérdida de la paritaria nacional, el gobierno busca desarticular a nuestra construcción histórica de maestros y maestras en todo el territorio argentino. De Ushuaia a La Quiaca hay una escuela y donde está esa escuela está la patria, dice la CETERA. Y hoy buscan rompernos, hoy buscan desarticular las luchas, pero estamos más fuertes que nunca porque unimos las luchas y porque abrazamos fuertemente a los compañeros de Neuquén que han tenido una excelente elección la semana pasada, porque hacemos democracia sindical y los compañeros participan de nuestras elecciones. Y Sonia se quedó trabajando ardua y duramente porque ANSAFE, nuestro gobierno hermano de Santa Fe, tiene elecciones próximamente y esas elecciones también tienen que ser contundentes para que los trabajadores y trabajadoras de la educación se sientan parte de esa construcción sindical. Así que fuerza CETERA, fuerza compañeros, y va nuestro abrazo a Roberto Baradel y a Sonia Leso. Y ahora sí, somos parte de una CETERA, somos parte de un movimiento pedagógico latinoamericano, y la miro a Silvia porque cuando empezamos hace muchos años esos encuentros, desde la agrupación, yo me encontré representada, me encontré convocada y pensaba que hoy también teníamos que traerlo porque nuestras voces, las voces de Argentina, en ese movimiento pedagógico latinoamericano son necesarias y somos muchas veces quienes también tejemos voces con las comunidades de la patria grande. Y también pienso, y no quiero dejar de decirlo, en que ese malestar y ese cansancio que aparecía en la oblea, que aparecía en todas las cosas que tenemos que llevar cuando subimos a un colectivo, en de infraestructura que nos llega, en el SUNA que me deja la licencia pendiente, que no puedo conseguir las planillas, las licencias, pero que todo eso se puede luchar y se puede transformar si tenemos estos espacios. Necesitamos estos espacios de encuentro, necesitamos poner lo común sobre la mesa, tender la mesa. Y acá voy a contarles, me voy a ir para que entre todos los que estamos acá y estamos acá, hay más de 70 ponencias, más de 70 compañeros y compañeras que van a presentar sus proyectos pedagógicos, porque lo que busca este congreso es poner en valor el trabajo docente, lo que hacemos día a día en la escuela, lo que generamos día a día en la escuela. También va a haber una feria
de experiencias educativas, una feria de prácticas. Levanten la mano los que están en los stands. A ver, miren, un montón. Para poder andar esas experiencias, va a haber un festival en donde estudiantes de Los Ceibos, de González Catán, de una escuela que, esto lo voy a decir, gracias al gobierno provincial, hemos conseguido la creación de la escuela secundaria 190. Allá está Leo, su delegado. Hemos conseguido que un vecino de la comunidad done, el señor Bottini, done un terreno para la construcción de esa escuela. Y ahora nos falta la escuela, así que tenemos que ir por la escuela. Ya saben ustedes todo el caminito si les preguntan. Tenemos la secundaria, tenemos el terreno, nos faltan los ladrillos, así que vamos por la construcción de la escuela 190 en Los Ceibos, González Catán. Esos pibes hoy van a estar cerrando el Festival por la Educación Pública con un grupo de mujeres que danzan con la murga del barrio 20 de junio, que es en el barrio en donde estamos. Y eso es tejer comunidad. Eso es hacerlo común. Así que estamos muy contentas, muy contentos de poder generar este espacio. Creemos que tenemos que ser muchos quienes podamos generar estos espacios. Creemos que estos espacios tienen que ser política pública educativa, porque es así. Y también creemos y queremos que los disfruten, porque desear es poder, y deseando vamos a construir poder popular. Gracias a todos, a todas, que lo disfruten. Bueno, wow, qué apertura, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar inicio al... ¿Está bien esto? ¿Al revés? Está chequeado, está revisando. ¿Está chequeado esto? ¿Sí? ¿No te llegó? Bueno, ya fue la presentación formal de la mesa, pero para iniciar queremos decir que lo que nos orgullece es que sean compañeros y compañeras que nos ayudan a pensar y a conversar la escuela que soñamos. Y quiero contarles que acá hay muchos admiradores, y yo me incluyo, mucha gente que cuando vieron que ustedes iban a venir se pusieron muy felices, porque eso que a veces está escrito en un libro o en un video, cuando vemos, tratamos de traducirlo y ponerlo en práctica todos los días. Y pensamos algunas líneas para poder enmarcar este encuentro de lo común. Primero, contarles por qué se llama el Congreso de los Comunes. Fue un nombre que pensamos y salió bien del centro, bien de la base, porque creíamos que del habitar en comunidad, que era la propuesta que veníamos sosteniendo con nuestros delegados y delegadas, que veníamos construyendo esa red en cada núcleo de nuestros barrios, tenía que poder, además de hacer un festejo por nuestros 3 años y compartir todo lo que nos llegaba, poder darle voz a quienes ponen el cuerpo todos los días, a esos comunes que por ahí no salen en la tele, no sabemos los nombres y apellidos, pero que están todos los días abriendo la puerta de la escuela. Y además pensamos en ese común. Yo les contaba cuando hablamos y pensamos este encuentro nos gusta enmarcar y estudiar y pensar en los conceptos franceses, ¿no? Pensar en esa Francia, en esos normandos que construyeron una identidad en un pueblo, una identidad especial, una identidad donde todos y todas eran los mismos, donde esa representación se construía día a día sin que nadie, ¿no?, resaltara sobre otros. Creemos que ese es el camino, creemos que quienes representen
a los trabajadores y a las trabajadoras, a la comunidad organizada, sean quienes están en esa misma comunidad, porque somos nosotros y nosotras quienes sabemos las necesidades que tenemos. Y en ese sentido logramos sintetizar este nombre, porque somos además personas comunes, pibas y pibes comunes, maestras comunes, y nos gusta tomar ese concepto, porque a veces hasta es un poco ninguneado, ¿no? Lo común, como... Bueno, nosotras reivindicamos ser comunes, reivindicamos poner el cuerpo todos los días y reivindicamos ser quienes abrimos la puerta todos los días, aunque nos critiquen diciendo que eso no es el camino. Para nosotras la revolución es estar en la escuela, la revolución es pensar proyectos educativos, la revolución es pensar y concretar esos sueños en la escuela. Y para eso, como queremos seguir soñando y construyendo esa escuela, pensamos algunas preguntas que querían que nos ayuden a pensar, que es cuáles son esas tensiones que ustedes ven en la escuela, esas narrativas, esas prácticas que nos atraviesa la educación pública en América Latina, pero particularmente haciendo foco acá en Argentina, que además nuestro sistema educativo nacional es robusto y que tiene una especial vinculación con nuestra comunidad. Así que un poco esa es la línea para pensar, y va a comenzar Flavia contando un poco sobre eso. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Me van a correr el libro. El micrófono más grande. Buen día a todos y a todas y a todes. Acá adelante hay un poquito de lugar de este lado, digo, por si alguien se quiere sentar. Bueno, gracias por la invitación. Estoy bastante conmovida por las cosas que vi, las cosas que escuché, y espero poder hacer ahora algún aporte. Me hace un poco de ruido lo de los comunes, porque entonces eso nosotros ¿qué somos? ¿Qué seríamos nosotros? Nosotros somos los comunes también. Okay, gracias. Me da un poco de miedo, si no, ¿dónde quedamos? Perdón, yo no quiero aclarar porque para nosotros son los comunes que además llevan las voces nuestras a otros espacios. Ahí va, ahí está, me gusta. Porque lo común y lo extraordinario también coinciden muchas veces. Somos comunes en un sentido otro, que es el sentido de estar juntos y de estar construyendo juntos, juntas, lo que sea que estamos construyendo. Yo, pensando en esta primera pregunta, la de las tensiones, esta conversación, me parece que en el tiempo en el que estamos, si hay algo que estamos aprendiendo a los golpes, porque realmente de manera muy brutal lo estamos aprendiendo, es que no tenemos que dar por supuesto que los avances que habíamos hecho en dirección al cumplimiento del derecho a la educación están asegurados para siempre. Hay un montón de derechos que dábamos en algún sentido ya por entendidos, por parte de nuestra cultura democrática, que están en cuestión. Este contexto que estamos atravesando nos muestra que las políticas pueden amenazar el cumplimiento de derechos, pero además los derechos, en la medida en que se cumplen, también crecen, se transforman, se expanden. Ahí se reclamaba hace unos minutos la obligatoriedad de la sala de 3 y pienso lo que ganó la democracia argentina en relación con la expansión del derecho a la educación de los niños y las niñas de los primeros años. La verdad que hay que reconocer que la escuela es un territorio en disputa. Es cierto que ahora nos dicen que las cosas pasan por otro lado, que no pasan por la escuela, que el futuro no pasa por la escuela, pero yo creo que es porque es parte de una disputa, vaciar de sentido la escuela, para que en esa disputa nosotros entremos en duda en dudas, digamos algo así. Entonces me preguntaba cómo entender este momento del proceso de escolarización, que es un momento de escala mundial. Nosotros estamos viviendo un momento político horrible, pero antes de este momento político horrible ya teníamos unas discusiones acerca del futuro de la educación y del futuro de la escuela, y esas discusiones están ocurriendo en muchísimas partes de nuestro planeta. Los problemas de la educación son
en algún sentido los problemas de un sistema de escala mundial en un mundo que ha cambiado mucho y ha cambiado en buena medida por lo que el propio sistema educativo contribuyó a producir. Entonces, nada, producís una serie de ampliaciones de derechos, de acceso al conocimiento, de acceso a la cultura, y eso mismo produce crítica al sistema que produjo todo eso, ¿no? Creo que estamos en ese momento. Tenemos la impresión, algunas, tenemos la impresión de que la forma escolar, tal y como la conocemos, no va a poder seguir siendo para siempre la contenedora principal de la educación, aunque nunca fue la única. Sabemos que llegó a construir un importante sistema institucional, pero no sabemos bien en estas condiciones sociohistóricas qué otras formas se demandan o se generan o se imponen, y en qué lugar queda la educación escolar con respecto a esas otras formas. Y también es cierto que no sabemos bien cómo garantizar educación masiva sin un vasto sistema institucional como es el educativo. Entonces es raro porque por un lado parece que no va a ser por acá, pero por otro lado lo que tenés disponible desde el punto de vista del sistema institucional es muy capilar, entra en todos los territorios, entra en todos los barrios, alcanza a todos los niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿qué hacemos con este gran sistema? Algunos piensan que va a ir por el lado de las tecnologías, que el futuro es un futuro sin escuelas y fuertemente tecnologizado. Yo no creo que vaya a ser así, pero de todos modos es una discusión que habrá que dar. Porque estamos viviendo un fenómeno que es el de la organización de cada vez más procesos sociales en plataformas. Piensen todo lo que hacen hoy en plataformas y lo que hacían hace 10 años, y está claro que está cambiando el modo de organizar la actividad humana. Es posible que esto impacte directamente en la escolarización, pero no del modo en que lo habíamos imaginado. Cuando yo me recibí como maestra y los años que trabajé como maestra, la pregunta era cómo vamos a incorporar la tecnología a la enseñanza, ¿no? Como si la enseñanza fuera una actividad y viene algo nuevo que es la tecnología, que hay que ver cómo lo hacemos entrar. Esa no es la situación en la que estamos ahora. Ayer leía esto: en lo que se refiere al impacto y los efectos de las tecnicidades en la educación escolar, no estamos en una situación de mera incorporación de tecnologías y dispositivos a un proceso que sería posible sin ellos, que era como lo pensaba yo cuando trabajaba como maestra, sino en una manera enteramente novedosa en la que las tecnicidades constitutivas de las culturas contemporáneas atraviesan, constituyen y desafían todas las prácticas humanas, incluidas las prácticas escolares. Entonces ahí hay algo que no sabemos bien y tenemos que discutirlo y discutirlo en un contexto donde se produce un bombardeo acerca de la automatización de la enseñanza, la existencia de programas informáticos que van a reemplazar el trabajo docente, la idea de que no hace falta estudiar ni ir a la universidad ni ir a los institutos, porque total el saber va a estar disponible rápidamente a un solo clic de distancia. Creo que tenemos que dar esa discusión, que ya no es la discusión sobre cómo incorporamos tecnología a la enseñanza, sino cómo la escuela se hace parte de esta transformación cultural sin resignar las cosas que como escuela tenemos que hacer. La otra cosa que quería plantear es que desde que yo me acuerdo hablamos de crisis de la escuela. Yo no me acuerdo que alguna vez nos haya hablado de crisis de la escuela. La verdad que es una especie de fenómeno mundial la crisis de la escuela, que ya tiene por lo menos medio siglo, yo creo que un poquito más inclusive. Y en ese sentido, recuperar un poco que si fuera tan así, pura crisis de la escuela, casi no tendría mucho sentido que nosotros estemos acá, que hayamos elegido este trabajo. ¿Por qué elegimos este trabajo? ¿No? Para meternos en algo que está en crisis, para seguir formando parte de una crisis. Es cierto que hay cosas que queremos cambiar. Al final voy a volver sobre esto, porque lo último que yo querría es apoyar posiciones defensivas sobre lo que sabemos que no funciona. No estoy diciendo defendamos todo cerradamente como si no hubiese nada que cambiar, pero sí quiero decir, guarda con la crisis, que no es nueva, ¿sí? Que se habla de la crisis desde hace un montón. Y en todo caso tendríamos que pensar un poquito de qué se habla cuando se habla de crisis. Ahora bien,
quería traer en el marco de la crisis, como parte de la discusión sobre la escuela y sobre el fin de la escuela y cosas por el estilo, que hace tiempo también que escuchamos vaticinios que nos dicen que vamos hacia una suerte de educación individualizada, que cada individuo armaría a la carta, con todo lo que está disponible, con todo lo que puede elegir, por qué ir a estos lugares donde durante tantos años de la vida te enseñan algo así como un currículum, ¿sí? Se usa una categoría para esto, que es la categoría de aprendificación, es horrible la palabra, pero se usa la categoría aprendificación, que está muy ligada a los discursos de aprendizaje y educación permanente, pero no en el sentido de la década del 60, sino en el sentido de el individuo todo el tiempo apropiándose y tratando de acceder a aquello que le va a producir una especie de ventaja comparativa en el mundo del conocimiento. No se busca tanto un aprendizaje específico como la capacidad de aprender permanentemente, y es en realidad una idea de gestión de sí, ¿no? La idea de que se las arregla uno, buscando uno o una las cosas que necesita para lo que sea, emprender un negocio, ser feliz o lo que sea, ¿no? Entonces, frente a esto, yo creo que la pregunta que yo querría dejar planteada aquí, que es una pregunta que a mí me parece que tenemos que poder discutir y contestar, para no caer en una posición meramente defensiva, es ¿para qué vale la pena estar juntos en la escuela? Frente a discursos que te dicen que todo lo que la escuela enseña lo enseña lento, no lo enseña bien, es atrasado, ¿para qué vale la pena estar en la escuela? Y por supuesto aparecen cuestiones como el cuidado, la socialización, los objetivos formativos que cumple la escuela, pero además de la socialización, del cuidado y demás, mi pregunta es ¿para qué del aprendizaje vale la pena estar juntos? Uno puede decir, bueno, la condición colectiva de la escuela la asumo porque es lo que hay, porque es medio inevitable cuando tenés una población muy grande, organizarla de alguna manera, y la manera de organizar es la escuela, o lo podemos asumir como una condición que hace posible ciertas cosas. Entonces, la pregunta sería, frente a los vaticinios que nos hablan del individuo que se armaría la educación a la carta, ¿qué nos perdemos cuando no estamos en la escuela? Esa podría ser la pregunta. ¿Qué nos perdemos cuando no estamos en la escuela? Y ahí pienso en 3 o 4 cositas, por ejemplo, en tareas, actividades que hagamos con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, en las que colaborar tenga sentido. Yo soy una persona muy convencida de que hacer cosas juntos, hacer cosas juntas, hace posible que hagamos cosas que solo no podríamos hacer, pero hay que tener esa experiencia en la escuela, hay que tener en la escuela la experiencia de que trabajando con otros o estando con otros logro cosas que no podría hacer por mí mismo. Realizar actividades que requieran argumentación, que requieran exponer el propio punto de vista, que requieran incorporar al propio punto de vista al punto de vista de los otros, que requieran adoptar diferentes perspectivas, que requieran hacerse muy, muy capaz, dominar muy profundamente alguna tarea, porque esa tarea va a ser una piecita de algo que vamos a hacer todos juntos, todas juntas. En fin, yo quiero dejar planteada la pregunta sobre los aprendizajes que no son posibles para los chicos y las chicas si no estamos juntos en la escuela. Esta no es la historia de la escuela, ¿eh? La historia de la escuela era al revés. La historia de la escuela era, bueno, eso que antes se podía hacer uno a uno, la institutriz que iba a la casa del hijo del lord inglés, ¿sí? Para poder hacerlo con todos los chicos hay que juntar a todos los chicos y ponerlos al comando de uno que les enseña todo, pero no estaba pensada como una realidad colectiva, como estoy en todo caso proponiendo que se piense. Creo que esa es una fortaleza de la escuela a la que no habría que renunciar. Y pensaba, una de las preguntas que nos habían planteado era qué invitación haríamos a la comunidad educativa matancera, a todos, a todas ustedes, para sostener la escuela como un territorio común. Y ahí quiero dejar algunas reflexiones que ojalá sirvan. Yo creo que tenemos que volver a explicar a todo el mundo que no lo entiende que la escuela, con todos sus problemas, puede contribuir a producir igualdad en el conjunto de las relaciones sociales, que es la institución de todas las que hemos sabido inventar, que tiene mayores posibilidades de contribuir a producir igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. No hay otra así, con todos sus problemas. Pero es cierto
que es una institución que está atravesada por promesas y por expectativas muy encontradas. La verdad es que se quiere de la escuela que contribuya a desarrollar todas las capacidades de todos y todas quienes asisten a ella, y también se espera de la escuela que transmita una cultura en común, y también se espera de la escuela que permita, ¿se entiende?, la tensión entre una suerte de desarrollo de cada quien según sus intereses, sus deseos y sus aprendizajes, y también el hecho de construir cosas en común. Entonces hay ahí algo para preguntarse, que es lo siguiente: si la escuela puede contribuir, yo creo que puede contribuir a producir igualdad en el conjunto de las relaciones sociales, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cuáles son los obstáculos que tenemos hoy para que la escuela pueda contribuir a producir lo que estamos diciendo? Y la famosa pregunta de qué se puede hacer hoy para que mañana se pueda hacer lo que no se puede hacer hoy. Y yo diría, por ahora, 4 cosas que se pueden hacer. Una es medio obvia, pero la quiero sostener: impulsar en la escuela valores como la solidaridad, la cooperación, la igualdad, el compromiso con el otro, el cuidado por el bien común, el reconocimiento del valor de la diversidad, que es mucho más que el respeto por las diferencias. Valorar la diversidad es mucho más que respetar las diferencias. La segunda cosa que creo que se puede pensar tiene que ver con promover la dimensión institucional del trabajo docente. En ese sentido, un sindicato es una herramienta formidable para sacar la tarea docente de la visión enteramente individual de lo que tengo que hacer yo cuando llego a la escuela con mis chicos. Promover, decía, la dimensión institucional del trabajo docente, salir de las responsabilidades segmentadas, reconocerse como parte de un colectivo de trabajo, que es un cambio sustantivo no solamente en cómo organizamos el trabajo, sino también en la subjetividad. La tercera cosa que se puede hacer, me parece a mí, tiene que ver con lo que llamaría la adaptación innovativa de la política pública. Esto es, debatir la política pública, reconfigurarla, oponerse o cuestionarla cuando se la considera injusta o no significativa o inapropiada para nuestros estudiantes. Por ejemplo, problematizar por dónde deben pasar los saberes que la escuela incluye en los diseños curriculares. Y finalmente, la cuarta cosa que diría tiene que ver con articular con el territorio a través de proyectos que promuevan un vínculo muy estrecho con nuestras comunidades. Tenemos mucha historia en el sistema escolar de poner a disposición las escuelas para resolver diferentes necesidades de la comunidad, pero la proximidad con el territorio, con sus problemas, con su agenda, con sus esperanzas, me parece una clave de esta escuela que contribuye a producir igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. Y quiero cerrar refiriéndome a 2 trampas que aparecen en el discurso, sobre las cuales me gustaría dejar alguna advertencia. La primera trampa a mí me preocupa desde hace un montón, que tiene que ver con esta expectativa de que tengamos la misma escuela para todos, para todas, sabiendo que la misma escuela para todos, para todas, ha sido una herramienta de desigualdad, porque no puede funcionar lo mismo para todos cuando todos somos tan distintos y ponemos en valor nuestra diversidad. Pero al mismo tiempo, cuando queremos diversificar en algún sentido la escuela, aparece la crítica de que diferentes tipos de escuelas públicas promovería la desigualdad. Ahí hay una trampa discursiva de la que hay que salir. La misma escuela para todos, en el sentido de lo mismo a todos al mismo tiempo, ya sabemos que no funciona, pero tendríamos que encontrar el modo de sostener una diversidad de propuestas educativas que no dejen de cuidar la equivalencia de los aprendizajes que realicemos. Porque si no, y acá sí quiero hacer una notita hacia la actualidad, si no es, bueno, dado que los resultados educativos van mal, pongamos todo el énfasis en la alfabetización. Los que pueden ir un poco más allá de la alfabetización tendrán todo el currículum, pero los que no, por lo menos la alfabetización. Eso es una trampa. Eso es una trampa, sobre la cual hay que advertir. No estoy diciendo que los chicos no tienen... Está claro, ¿no? Pero digo, lo que quiero decir es, ojo, porque el argumento de no están aprendiendo lo que tienen que aprender está sirviendo para decir, por lo menos que aprendan esto. Y por lo menos que aprendan esto es una resignación respecto de los derechos que tienen los chicos y las chicas a aprender todo el currículum, no lo que dicen las autoridades.
trampa sobre la que quiero advertir y con esto cerrar, ya la anticipé, tiene que ver con asumir nosotros una posición defensiva. El problema de quedar encerrados o encerradas en posiciones que defienden condiciones del sistema escolar que sabemos que conspiran contra el cumplimiento de derechos. Nosotros no podemos quedar encerrados en posiciones que defienden aquello que ya sabemos que no está funcionando. Por ejemplo, sabemos que veníamos charlando en el auto con Raquel y con Liliana y yo decía, bueno, en parte sabemos que las personas que trabajan en el campo educativo, los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras, pueden decir cosas que saben que son las que deben decir en términos de la corrección política, pero en el fondo siguen pensando de maneras muy distintas de lo que esa supuesta corrección política debería llevarles a hacer. Y el problema no es caerles así represivamente, no podés estar pensando eso, sino tratar de entender de dónde el otro piensa, qué es lo que ve distinto a cómo lo vemos nosotros, porque si no nosotros asumimos unas posiciones que desde el punto de vista de los otros no permiten entrar en un diálogo que permita reelaborar lo que pensamos acerca de la escuela. Así que yo diría, tener mucho cuidado con quedar encerradas en posiciones reactivas frente a las cosas que sabemos que no están funcionando bien. La verdad que quiero simplemente compartir esto, decirles una vez más que les agradezco. Tuve una semana full Suteba, debo decir. Estuve el miércoles en el streaming, ayer estuve en Suteba San Miguel y hoy estoy acá y estoy muy agradecida de las invitaciones que me han hecho en las 3 oportunidades. Gracias. Gracias, está bien. Sí, como 3 preguntas, un montón, o sea, no vamos a llegar a todos, así que van a sintetizar todas estas preguntas en las exposiciones, que las preguntas tenían que ver con, además de estas tensiones, pensar en cómo garantizar, ¿no?, las condiciones, las trayectorias, y obviamente que nos dejaran un mensaje también, así que ahora le vamos a dar la palabra a Sofi para que nos ayude también con algunas líneas para hacia dónde vamos, Sofi. Por favor, ¿qué hacemos con las trampas, Sofi? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. La verdad es que me parece muy importante en este tiempo tan difícil en el que casi naturalizamos escuchar cosas espantosas todos los días, parar la pelota y ponernos a conversar acerca de la educación de los comunes en un escenario como este, ¿no? Venía en el auto para acá y me acordé que mi primer experiencia de trabajo sistemático con la CETERA primero y con el SUTEBA inmediatamente después fue acá, Matanza, y fui al baño y me encontré con la compañera que era directora de una de las escuelas en las que más trabajamos. Ale, no sé dónde estás, pero reconozco, ahí estás. Claro, en el baño. Y se me vinieron encima un montón de experiencias y saberes acerca de las escuelas. Claro, acá dicen con los mellizos, sí, embarazada de los mellizos primero y con los mellizos recién nacidos después. O sea, no hagan cuentas, pero los pibes tienen 27 años, así que hace mucho rato. Y la verdad es que se me vinieron escenas que tal vez cuando pensé lo que escribí no las tenía tan frescas. También vi el SUTEBA, el viejo SUTEBA, el edificio del viejo SUTEBA, ahí en la rotonda de San Justo, y dije, wow, está igual, por lo menos de afuera está igual. No, digo todo esto porque me parece un territorio conocido y al mismo tiempo que no recorro todos los días y que me ponía en registro de sensibilidad de cuántas cosas cambiaron y cuántas no en este paisaje que era venir para estos lados de la Ruta 3 que no recorro tan a menudo. En ese sentido, me parece importante. Hay algunas cosas que trajo Flavia que también van por donde
a mí se me había ocurrido ir, aunque entré por otro lugar, ¿no? Tal vez yo diría que me aparecían como los desafíos cotidianos para las escuelas, para las comunidades, para los docentes, para las familias, y se enfrentan en un tiempo tan convulsionado, por momentos exageradamente violento y cruel, que encontramos cada día en la puerta de un jardín, de una escuela primaria, de una secundaria, de un CFP, de un comunitario, de una escuela de adultos, de un fines, o cualquiera sea de las formas en las que sea ese encuentro, ¿no? Y pensaba que hay algo que está bueno poner sobre la mesa, que es que en la provincia de Buenos Aires, y particularmente en La Matanza, convivimos diversos grupos de orígenes étnico-nacionales muy vastos, de distintos grupos etarios, que nos identificamos con distintos géneros y que todos estos sujetos coexisten cotidianamente, comparten la vida cotidiana en las escuelas a diario, ¿no? También unas corrientes migratorias, digo, la provincia de Buenos Aires, no sé si lo saben, algunas cosas supongo que se advierten desde el sentido común y otras no sé si tanto, pero es una jurisdicción, y particularmente el conurbano bonaerense es un territorio de recepción de corrientes migratorias muy diversas, de reunión de población que está siendo desplazada por procesos económicos, por el corrimiento de la frontera agrícola, de las zonas rurales o de las ciudades más chicas a los grandes centros, ¿no? Y en este sentido, lo que pasa, lo que sucede es que coexisten en el mismo territorio en el que se emplazan las escuelas grupos económicos y sociales con diferencias muy marcadas. Y en la medida en que esas diferencias se profundizan, obviamente en nuestros territorios eso también se expresa, ¿no? Junto con esas diferencias, yo diría que también hay, bueno, distintas formas de hablar, distintas formas de expresarse, distintas formas, qué sé yo, va a haber distintas formas de hablar el español, distintas lenguas originarias, ¿no? El guaraní, el quechua, el mocoví, el aymara, bueno, el mapudungún, también otros idiomas, ¿no? Ruso, chino, portugués, esloveno. De alguna forma, la provincia de Buenos Aires, y en particular el territorio de La Matanza, es un territorio cruzado por diversas diversidades, diría, que hoy se exacerban, ¿no? Y el último censo lo que va a mostrar, algo que ya se veía en el censo anterior, es que la provincia de Buenos Aires es el territorio en el que habitan la mayor cantidad de sujetos, de habitantes que se autoidentifican como integrantes de pueblos indígenas, ¿no? Ustedes dirán, Sofi, ¿por qué venís por acá? Bueno, porque uno de los desafíos que la escuela se viene proponiendo con asiduidad, ¿no? Es construir diálogos entre distintos sin anular al otro, ¿no? Y esto Flavia lo dijo y yo empecé pensando por ahí, esto que parecía una verdad de perogrullo, algo en el que, bueno, nos salía mejor o peor, porque en todo caso veníamos todos con una historia marcada por tradiciones que nos planteaban la idea de asimilar al otro, de borrarle sus marcas de origen, sumarlo a un nosotros, nos salía mejor o peor, pero estábamos todos de acuerdo en que teníamos que tratar de conseguirlo. Bueno, esto que está en las normas, que está en los reglamentos, que está en los diseños curriculares, con más, con menos, pero está, digamos, que está en la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, digamos, que está en la normativa, de repente empieza a ser discutido. Quiero decir que el problema no es tanto con lo escrito, sino con el discurso social circulante sobre estas cosas, y comienzan a multiplicarse situaciones en las que oímos, y vos hablabas de los discursos políticamente incorrectos, yo voy a hablar de los incorrectos, de alguna manera empezamos a escuchar una cantidad de cosas en los medios, en la escuela, en el patio, en la tele, en todos lados, que naturalizan discursos de odio, de estigmatización,
de negación de la diferencia. Entonces la escuela queda en una encrucijada singular. Queda, ojalá que convencida, a veces convencida y a veces no sé si tanto, y hay que decirlo todo, ¿no? No vamos a andar con eufemismos, en el reconocimiento de la diversidad, en la valoración de las diversidades, como decía Flavia, que es más que nombrarnos, ¿no? Pero en un escenario en donde está permitido descalificar al otro por sus atributos distintos de los míos. Entonces, yo pensaba que para nosotros, hoy la escena del grupo de teatro ponía de alguna manera esto del maestro progresista o el profe progresista, no se me hubiera ocurrido llamarlo así, pero me parece que está buena la metáfora, digamos. Quienes estamos convencidos o convencidas de que una escuela que trabaja en, con y sobre la diferencia es una escuela más rica, tenemos que dar una discusión que tal vez hace un tiempo sabíamos que estábamos dando, pero no discutiendo el principio, el punto de partida. ¿Por qué es valioso trabajar en una escuela, trabajar en espacios que piensen la diferencia, no como algo a eliminar, clásico modelo escolar que nos acompaña desde hace más de un siglo, no como algo a tolerar, también modelo que nos acompaña hace algunas décadas, no como algo a ver, sino como algo que conmueva los puntos de partida de los que venimos pensando y trabajando en nuestra práctica. Digo, esto es un primer punto, es decir, había cosas que dábamos por saldadas, que hoy están temblando, ¿no? O están puestas en, insisto, tal vez a veces no es en la normativa el problema, pero sí en el cotidiano, ¿no? Y eso es más importante que la normativa, quiero decírselo, o sea, funciona y opera con mucha fuerza, ¿no? Obviamente la normativa es un buen punto desde el que discutir, pero no alcanza, y sabemos perfectamente que las normas se hacen realidades cuando hay sujetos que las portan, cuando tienen sujetos políticos que las detentan, las sostienen y las llevan adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pensaba que uno de los primeros puntos es conocer, reconocer las realidades que nos circundan, los procesos históricos en los que vivimos, desde dónde construimos nuestras perspectivas para decidir qué enseñar y cómo nos proponemos hacerlo. Y acá, tal vez la presencia de Ale, la 134, que se me volvió así de golpe como un refresh, me acordaba mucho de una experiencia que hicimos ya hace casi 3 décadas con CETERA, y sí, no está bueno, pero bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? De discutir en espacios comunitarios, con familias, docentes, y en este caso nosotros que éramos de CETERA, de UBA, ya no me acuerdo bien cómo eran nuestras inscripciones institucionales exactas, pero trabajar colectivamente con todos en qué es lo que esperaban de la escuela. Lo llamábamos reconstruir los parámetros acerca de, con los que los padres, las madres, las abuelas, las docentes y las infancias y juventudes valoraban o desvaloraban aquello que sucedía en lo escolar. Fue bastante interesante, nos cambió a todas, creo, la forma de mirar la escuela, escuchar a una abuela descalza o en ojotas en un día fresquito como hoy, en la escuela 134, que pedía más educación y trabajo. Y rápidamente todos leímos, proyectos, digamos, en esa época, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban, tenían un nombre muy singular, pero eran proyectos de emprendimiento, llamaríamos hoy, en esa época le poníamos otro nombre, y la abuela dijo, no, queremos historia, porque mis nietos no vieron a sus padres trabajar, y no saben que los sindicatos o que las obras sociales existen. Quiero decir, esas conversaciones entre distintos, que portábamos distintos saberes, que éramos de distintas generaciones, en las que los supuestos muchas veces no funcionaban, me parece que son conversaciones a reeditar.
esta mirada sobre la escuela, esta mirada sobre qué se espera de una escuela. Me acuerdo de los pibes de séptimo, octavo y noveno pidiendo justicia en la escuela. Y la justicia era un maestro que enseñe, la justicia era un montón. O sea, quiero decir, eran conversaciones con disparadores reales sobre cosas reales que nos llevaron a discusiones muy potentes acerca de, tal vez algo de lo que Flavia traía, sobre, bueno, ¿para qué vale la pena estar adentro de un espacio educativo, ¿no? Eso no lo tenía en el libreto, pero sí me apareció hoy escuchando, bueno, volviendo para estos pagos y escuchando a Flavia, ¿no? Que hay algo del orden de pensar las escuelas, y ahí va mi segundo desafío, de pensar a las escuelas dentro de las dinámicas sociocomunitarias y no cerradas sobre sí mismas. Estamos acostumbrados a pensar la escuela como una institución que se recorta del paisaje, ojalá que acá no todos, ¿no? Pero no importa. En la bibliografía aparece una escuela de contexto rural, de contexto no sé qué, como si la escuela fuera recortada, un papelito que se pega en un determinado lugar del mapa y no está atravesada, construida, producida por el territorio en el que se inscribe, ¿no? Y creo que discutir la idea de que las escuelas no están en contextos de, digo, la normativa escolar lo ha puesto hasta morir, ¿no? El contextos de pobreza, contextos de tal cosa, ¿no? Sino escuelas en territorio, escuelas con las raíces en el lugar en el que están, nos pueden hacer pensar el adentro y el afuera de la escuela de modos más interesantes que cuando pensamos a las instituciones educativas cerradas sobre sí mismas, ¿no? La otra cosa que me parece a mí que puede ser bien interesante en esta clave es no solo pensar a las escuelas en territorios, sino en esas conversaciones que entran y salen, no para ser formateadas por los territorios. Me parece que esto es algo importante. La escuela tiene algo que decir, tiene una voz, tiene una palabra, pero no tiene sentido esa palabra si no es en conversación con esos otros, ¿no? En todo caso, muchas veces, de alguna manera, porque los territorios también están habitados por esas crueldades de las que hablábamos antes, los territorios también están habitados por estas situaciones de individualismo de las que hablaré luego. Digo, la escuela también está atravesada por el territorio también está atravesado por estas dinámicas, no son excluyentes de la escuela, y en ese sentido a mí me parece importante poder pensar que hay una preocupación por lo común que se tiene que tejer entre el adentro y el afuera de la escuela, ¿no? Yo creo que hoy en muchos territorios esto sucede y que no hace falta señalarlo, pero también creo que en muchos otros lugares esto cuesta un montón. Poder pensarnos, porque, por lo que Flavia decía de las cosas defensivas, han sido tiempos de enfrentamiento, de hostigamiento. A veces hemos dado algún motivo, pero muchas veces no sé si tanto. Pero en estas dinámicas políticas de la crueldad, la escuela ha sido un frente que ha estado bajo sospecha y hostigado, y entonces la reacción ha sido cerrarse sobre sí misma, cerrar sobre las puertas, mirar para adentro, construir sin articular hacia afuera, incluso temiendo el afuera, ¿no? Y a mí me parece que eso es fuente de mucho sufrimiento para la docencia. Digo, me parece que de eso hay que hablar, del sufrimiento que produce. En la escena del grupo de teatro estaba, ¿no? Los padres me querrán, dice uno de los personajes, ¿no? O sea, quiero decir, hay algo de la necesidad de construir un vínculo al que se le teme, y cada vez se le teme más. Entonces, y esto repliega sobre los muros, y esto nos pone en un lugar en donde es claro que la escuela, lo decía Luis Caveda ya hace 200 años, sí, Luis Caveda tendría que estar presente en este encuentro, ¿no? Digo, lo decía Luis Caveda, es la escuela puede, pero sola no puede. Entonces, la escuela puede, pero sola no puede, hay que tramitarlo pensando en cómo puede, en este escenario, en estas
complejidades, porque yo no quiero bajarle el precio a lo difícil que está el territorio, ¿no? El territorio nacional, digo, hay una cantidad de complejidades a las que no le quiero bajar el precio, no quiero una visión edulcorada de las escuelas conversando con la familia, no. Pero en este escenario es más importante la construcción de ese vínculo que nunca, ¿no? Y ahí, bueno, me parece que tenemos muchos desafíos de política educativa por delante, muchos desafíos para las instituciones educativas, ¿no? Y bueno, lo siguiente que me marcaba como un punteo era el desafío de pensar la relación entre familias y escuelas. Digo familias en genérico, porque no importa, no estoy pensando en papá, mamá, los nenes, sino que estoy pensando en los adultos que sostienen a las infancias, ¿no? Digo, me parecía importante decir que las dos instituciones están bajo sospecha. Las escuelas están bajo sospecha, la docencia está bajo sospecha. Espera, no te lo lleves. Las escuelas están bajo sospecha, pero también las familias están bajo sospecha. La escuela sospecha de las familias. Dice, no los acompañan, no los traen, ¿no? Y también las familias dicen de la escuela, no les enseñan, no saben lo que tienen que hacer, no lo hacen bien, ¿no? Son dos instituciones modernas cuyos cimientos tambalean, diría yo hoy, o por lo menos la forma en la que estaban construidas hace un poco de agua en este tiempo. En ese sentido, a mí me parecía interesante poder decir algunas cosas que pensé. Inés Dussel dice que las escuelas son instituciones contingentes y porosas, ¿no? Es decir, que son construcciones que fueron tomando forma en un tiempo histórico y pueden cambiar, y que son afectadas por el afuera, ¿no? Y yo ahí, bueno, venía con algunas cosas que tal vez Flavia también traía, ¿no? Pero en todo caso, se me manoteaba de tres franceses, Vincent Lahiritin, que hablan de la forma escolar y dicen que la forma escolar fue una construcción que se amalgama en el siglo XVII para pensar formas de sociabilidad y socialización, y que esa forma escolar no es ni una cosa ni una idea, es aquello que le confiere unidad a una configuración histórica. Evidentemente estamos ante un cambio de época y esa unidad histórica, esa configuración histórica está cambiando, y las instituciones que se acuñaron con aquella configuración histórica también están cambiando, ¿no? En ese sentido, a mí me parecía interesante traer, estos franceses dicen que en esa forma escolar se configura una relación pedagógica que no es entre personas, sino que ambos sujetos, los docentes y los alumnos, están sometidos a reglas impersonales, ¿no? Cuidadosamente definidas, dicen ellos. Y yo decía, bueno, tal vez hoy hay algo de eso que no termina de funcionar. Hay que ver cómo se construyen los nuevos elementos de las formas escolares contemporáneas, y ese desarme es un desarme que afecta a las escuelas, pero también a las familias, porque las familias se habían apropiado de muchas herramientas escolares en las formas de socialización de las generaciones siguientes, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay que ir pensando, tampoco tengo mucha certidumbre de para dónde va a ir la cosa, pero en todo caso, me parece que son herramientas para pensar cómo pensar lo común en época de cambio, ¿no? No hay chances de que las escuelas y las comunidades, las y los docentes, las familias, en su acepción más amplia, no se conmuevan ante un cambio de época de las dimensiones que atravesamos. De alguna manera, cuando uno trata de decir estas cosas, no me voy a meter por ahí, pero digo, el declive de la sociedad salarial, el aumento sin precedente de las desigualdades, el sistema de clases que ya no organiza como organizaba antes las relaciones entre grupos sociales, y la exacerbación del individualismo, son algunos de los tópicos que a mí me parece que no podemos dejar de tener presentes en este escenario, ¿no?
Y lo último, para no hacerlo muy largo, pero lo último que a mí me parecía, en esta trama epocal, un conjunto de políticas públicas en educación promueven por parte de las instituciones escolares un tratamiento de los problemas en clave de lo común, pero muchas veces estas formas que las políticas públicas tienen de pensar lo común se tensiona con el individualismo imperante en la época. Entonces, para mí era importante señalar que de alguna manera hay que volver a pensar cómo hacer lo común en esta época, cómo pensar la trama escolar y comunitaria en clave de reconocimiento de las diferencias como problemas colectivos y no individuales, porque lo que termina sucediendo con muchas políticas públicas es que se construyen para pensar lo común, pero terminan siendo traducidas en clave de sostenimiento de trayectorias individuales. Y ahí hay una tensión, una incomodidad de época, diría yo, que es bien compleja, ¿no? En ese sentido, me parece que habría que tener como alertas, que no se confunda el reconocimiento de las diferencias con la customización de lo social. No es que la escuela se fragmente al infinito para atender la singularidad del individuo. Yo creo que hoy esto sucede en todos los niveles, lo veo en inicial, lo veo en primaria, lo veo en secundaria y lo veo en la formación docente. La idea de que conspira profundamente contra lo común, la fragmentación para atender al individuo, ¿no? Y parece progresista, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque la derecha está avanzando sobre un territorio con discursos sobre la diversidad que pregnan profundamente, ¿no? Y la otra cuestión que a mí me parecía es pensar en la relevancia del lazo social en tiempos que invitan al individuo, supone repensar los vínculos sociales que este tiempo descarnado supone, ¿no? Quiero decir con esto, a mí me parece que algunas de las cosas que pasaban acá afuera, ¿no? Pensar espacios que no sean solo de docentes, pensar espacios que no sean solo de organizaciones sociales, pensar espacios que nos junten, que nos pongan a compartir lo que hacemos, que nos pongan a conversar sobre lo que está pasando, sobre lo que esperamos de la escuela. Y el sentido con el que un docente hace X cosa en la escuela, a mí me parece que son algunas de las pistas de por dónde se puede ir si es que tratamos de pensar una escuela que trabaje con las diferencias, con la diversidad como un valor y que piense que no piense que eso significa que la escuela tiene que hacerse a medida de cada situación. Puede haber una escuela en un barrio de comunidad en el que hay una importante comunidad migrante o indígena o lo que fuera, no quiere decir que el currículum de esa escuela o lo que enseña esa escuela se circunscriba a ese saber. La escuela tiene que mostrar el mundo, tiene que seguir mostrando el mundo, si no, tal vez haya algo del valor que se pierde, pero tiene que mostrar que esos repertorios culturales que están siempre puestos en discusión, que ocupan una escala jerárquica inferior, tienen la misma relevancia, el mismo derecho a ser reconocidos como válidos que los saberes que eventualmente circulan en los currículums y en las propuestas escolares, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que meternos y hay que construir mucho, nos falta un montón, compañeras y compañeros, nos falta un montón de saber sobre estas cosas. ¿Cómo se enseña matemática reconociendo distintas formas de contar? ¿Cómo se enseña a leer y escribir a una niña, a un niño que en su casa habló guaraní como primera lengua y recién cuando es incluido en la escuela aparece el español? Y el español muchas veces, o cómo explicarle a una familia que no hace falta que el niño no hable guaraní para venir a la escuela. ¿Cómo hacemos para poner en valor esos saberes? ¿Cómo cuando un pibe pone las heces mal, no decimos, uy, ahí, qué mal que habla? Sino que decimos, ¿no habrá este pibe no estará hablando el español como segunda lengua? ¿Estamos pensando estas cosas? Esto es una demanda a la formación docente, esto es una demanda
a nuestras propias reflexiones cotidianas. Esto es, che, ¿cómo estamos, con qué lente estamos mirando lo que hacemos en la escuela, lo que las chicas y los chicos traen y qué cosas podemos pensar al respecto? Creo que venimos dando muchas batallas en este sentido, creo que falta un montón y nos faltan las universidades también, porque a veces nos vienen a preguntar, che, ¿cómo hacemos? Y nosotros tampoco sabemos exactamente, ¿no? En este sentido, digo, me parece que es una deuda colectiva, no es una deuda de la escuela, pero creo que es una deuda que acumula y que hoy encima corre de atrás, porque como les decía al principio, muchas de estas cosas se han puesto en discusión. Bueno, muchas gracias y paso la palabra. Bueno, gracias, Sofía. Bueno, vamos ahora al cierre. Dejo a cargo el cierre y el mensaje esperanzador también. ¿Puede ser? Porque ¿cómo hacemos ahora todo eso, Sofía? Bueno, ¿se escucha bien? ¿O se escuchaba mejor? Ellas hablan tan bien que tal vez elijan. Déjenme compartir un texto a la vez íntimo y a la vez colectivo. ¿Sí? Déjenme compartirlo. No sé ustedes, pero desde hace un par de años duermo mal, o duermo poco, o no duermo, o es que mi descanso no descansa, se ha vuelto un teatro de pesadillas, aparecen demonios que se jactan de serlo, profesionales de ensanchar heridas, multitudes abandonadas a su propia suerte, la mala suerte, falsos profetas, celebraciones de la ignorancia, negacionismos, mensajes de odio que me despiertan en la mitad de la noche. Es algo mucho más hondo que lo que me pasa a mí. Se trata de padecer la sensación de una pérdida general, de que todo parece escurrirse entre las manos, como si nos hubieran despojado del cielo y de la tierra, del norte, del sur, despojado de la conversación, de los sentidos, de la comunidad. Me digo que siempre nos queda el lenguaje, es cierto, pero quizás haya que decir que lo que siempre nos queda es la posibilidad de narración, porque el lenguaje se ha vuelto un arma de guerra irresponsable y la libertad de expresión es una estafa cuando no viene seguida por la responsabilidad de la palabra. Porque las palabras verdaderas que ahora se escuchan son en verdad llantos de bebés que tienen hambre y no tienen salud pública, aullidos de médicos y médicas que insisten y resisten en su vocación, gritos desencajados de ancianos y ancianas que claman por medicamentos y que reciben a cambio golpes y gases justo en medio de los ojos extenuados, temblores de familias de hijos e hijas con discapacidad que tuvieron la pésima idea de tener o de dar a luz, expresiones entrecortadas del agotamiento de maestras y maestros que ven cómo aumenta la precariedad y cómo, paradójicamente o no, aumenta la responsabilidad de tener que sostener vidas, cuerpos, tiempos y lugares, y recibir a cambio el menosprecio de quienes creen que la educación, como la vida, es solo una cuestión de conveniencia y utilitarismo. Alguien dijo alguna vez que lo único verdadero es el dolor y que lo demás está sujeto a duda. De hecho, la complejidad de estos tiempos solo puede pronunciarse por el dolor de pérdida de aquello que creíamos ya pensado como lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo bello, lo común. Y ese dolor tiene hoy un carácter reactivo, una reacción frente al ensañamiento perverso de lo que pertenece al orden de lo público, de la comunidad, y que ahora está invertido y naturalizado como correspondiente al orden de lo privado y de lo individual.
Deberíamos entonces pensar solo de una forma reactiva, que no se considera a sí misma como mayoritaria, es decir, asumir que todo lo que creíamos justo, bello, bueno, verdadero, urgente, necesario, no es otra cosa que una idea minoritaria. Y esta reacción puede ser efectuada bajo la forma actual de los memes o discusiones solo entre nosotros mismos, sin nadie del otro lado. Es cierto, estábamos acostumbrados a pensar juntos, pero pareciera ser que hoy todo debe tramitarse no ya en la conversación, no ya en el pensamiento, no ya en el estudio o en los libros, no ya en los territorios y tiempos concretos, sino en aquello que se da en llamar el tecnofeudalismo de época, es decir, lugares vacíos sin un aquí y ahora común, sin tiempo compartido, siendo nosotros mismos pensados apenas como usuarios aislados de un mundo que nos exige poseer, pero nos desposee absolutamente de todo. No hay hechos, solo interpretaciones, dicen por ahí, obviando el hecho que esta frase en su origen criticaba tanto al positivismo de la época como un creciente subjetivismo, porque sí que hay hechos y hay también interpretaciones, pero hoy están disociadas o quizás obedezcan a formas de estar expuesta al mundo de modo completamente diferente. Los derechos son hechos, así como quitar derechos deviene de un gesto de desecho. Las interpretaciones, como las opiniones y las informaciones, parecen estar destenidas. El dolor es lo único verdadero y quizás haya que decir que los hechos también son. Yo veo por todas partes una búsqueda desesperada de gestos de cordura. Volver a preguntarnos cómo llegamos hasta aquí, cuándo, por qué. La cordura nada tiene que ver con la mesura, que lo arruina todo porque confunde la superficie con la grieta, mezcla la tibieza con la indiferencia, nos vuelve fríos, insensibles. Tampoco la cordura tiene que ver con su repetido opuesto, la locura. Cordura quiere decir corazón, cuerda, acordar, concordia, recuerdo, es sensibilidad a lo frágil, a lo que está a punto de quebrarse o ya se rompió. Y esta época no solo ha perdido la razón, sino también que ha perdido su corazón. Y no tener corazón es carecer del órgano del reconocimiento y por lo tanto no podrá ser afectado por lo que les ocurre o se les hace a los demás. No tener corazón es haber olvidado la propia y común condición cuando se comparte con semejantes vulnerables, dependientes y mortales. Vivir completamente ajenos a los demás solo es posible si se vive ajeno a uno mismo. Esta forma de olvido en que anida la crueldad y la imposibilidad de sentir compasión por los márgenes del mundo, de cualquier mundo humano, la barbarie. Como dije un poco antes, nos queda la narración. Y el narrar no quiere decir solamente contar algo. Supone también contar algo a alguien. Supone además contar con quienes contamos. Supone incluso contar unos con los otros. Es un género de la lengua, pero es un género estético, pero también es un género ético, es un gesto comunitario, un género comunitario, como lo son los de algunos pueblos originarios, como lo son de abuelos y abuelos, cuentacuentos, maestros y maestras. Y esto es lo que voy a hacer aquí ahora, quizá porque yo no puedo hacer otra cosa, humildemente tal vez porque necesito aferrarme a lo que nadie puede quitarnos, contar algo a alguien, contar quiénes somos, contar para que contemos los unos a los otros. Y lo voy a hacer pasando a través de un relato breve de 3 partes. Al primero lo voy a llamar sobre el nacimiento y los destinos, al segundo como el oficio artesanal y el último sobre la esperanza.
o contra lo inoxidable, ¿no? Inexorable, o la salida. Vamos a ver qué tal sale. No empecé todavía, no empecé. Gracias, viene bien para... Sobre el nacimiento y los destinos. Hace un par de años, en un febrero convulsionado por la perplejidad y la desazón, hubo un encuentro en Rosario para inaugurar el año escolar. La ciudad estaba envuelta en tiroteos. Ahí quedaba atrapada la gente, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Propusimos lo único que nos parecía sensato en ese momento: conversar sobre qué nos pasaba. Recuerdo que conversar quiere decir buscar cooperativamente algunas verdades que se vuelven certezas duraderas para una comunidad determinada. Hablo de conversar como aquel Sócrates enojado con los sofistas que vendían argumentos para ganar discusiones sin importarles ni la verdad ni la comunidad, como si todo fuese cuestión de tener razón. Buscamos entre todos y todas aquellas figuras contemporáneas de la conversación y del tener razón y tratamos de indagar a propósito de nuestra tarea en este sentido. ¿Se trata de tener razón o de conversar? El ejercicio fue entonces imposible. Algunos estaban angustiados y no podían ir más allá de las lágrimas, otros estaban irritados con absolutamente todo, y había quienes usaban expresiones tales como: si no se hubieran robado todo esto no pasaría. Sugerí entonces que intentemos conversar no por frases ya hechas y que nos atreviésemos a contar cómo habíamos llegado a esa frase, cuál era la historia de ese pensamiento, pero también por qué la angustia, por qué la irritación. Pero nadie pudo, yo tampoco, como si entonces conversar se hubiera vuelto impensable o imposible. Antes de regresarme y yendo hacia el final del salón, noté que unos estudiantes de secundaria querían hablar conmigo. Me acerqué de la peor manera, con ese modo juvenil, simpático, en pos de la quimera de una complicidad algo grotesca, y a duras penas les pregunté: ¿y qué les pareció lo que dije y la conversación? Se miraron entre sí y después de unos segundos inquietantes, uno de ellos dijo, literalmente: bueno, profe, se ve que usted nació bien. Y otro comentó: y se ve que tuvo una vida larga. Pedí que me aclarara qué significaba todo eso y la respuesta fue: nosotros nacimos bien y no vamos a tener una vida larga. Quedé sin aliento y antes de comenzar a repetir mis palabras ya conocidas o mis pensamientos ya pensados, el primero de ellos agregó una pregunta que desde entonces me acompaña día, tarde y noche. Profe, ¿tiene a mano alguna pedagogía para nosotros? Digo, ¿para ustedes? Sí, para los que no nacimos bien y no vamos a tener una vida larga. Con el tiempo pude pensar alguna idea tímida a propósito de esto. Me ayudó, por cierto, recordar algunos pasos por la pedagogía hospitalaria, por esa pedagogía del aquí y el ahora, que tiene todo en contra, salvo el presente. Y es que tantas veces pensamos la educación como una mera repetición del nacimiento, como si allí estuviera incluido el destino natural. Y además creemos que tenemos todo el tiempo por delante. Pero sabemos bien que nacer no es suficiente. Sabemos bien que se necesita algo más, que hay que continuar con el relato. Quisiéramos algo más que el simple hecho de haber venido al mundo. Quisiéramos sentir más, estar más, seguir más. El nacimiento poco dice, a no ser que vinimos al mundo, y el mundo, este mundo, no suele recibir a los recién nacidos dando la bienvenida.
al menos en esta parte del mundo. La cuestión es que entramos en un mundo que no nos dice nada, dónde está la belleza, dónde la humillación, dónde los riesgos, dónde la maldad, dónde el sentido y el sinsentido. Digo, si no hubiera escuelas, jamás lo sabríamos, colectivamente. Si no hubiera literatura, si no hubiera teatro, si no hubiera cine, danza, artes, historia, filosofía, ciencia, nunca sabríamos dónde están las cosas. Nacer no debería llevar un punto final, sino puntos suspensivos, o una coma seguida de una larga narración. Nacer necesita de comida, de cuidado, de compañía, de crianza, pero enseguida la existencia de una duración, de una espesura, de una narración. Nacer requiere de varios renacimientos posteriores. Nacer es para que después, enseguida, la vida valga la pena. Nacer es para vivir, no es para sobrevivir, no es para morir antes de tiempo. Ahora bien, cuando la educación no repite las circunstancias del nacimiento, sino que las altera y se propone como una artesanía del recomienzo, necesitamos que haya políticas del nacimiento y políticas de crianza. Y hoy, en estas pesadillas, estamos de frente a un ensañamiento contra los nacimientos, porque hay una meritocracia, la más absurda, que es desde antes de nacer. La desigualdad más profunda, la falta de cuidado, de salud, de vivienda, de alimentación, que hacen del nacimiento un perverso juego de azar al que la educación se tiene que oponer con todas sus fuerzas, porque la educación no es un juego de cartas, sino una travesía en el mundo que debe ofrecer posibilidades de recomenzar. Entonces, lo que quizás aquellos jóvenes me estaban pidiendo o exigiendo o suplicando es que no repitamos las circunstancias del nacimiento, que si este mundo no les da la bienvenida, la educación es su contracara. Dar la bienvenida a todos y todas, habilitarles a un tiempo y a un lugar distintos a la hostilidad con las que el mundo los desecha. Que la educación sea ese lugar y tiempo para habitar, de hospitalidad, y no simplemente un espacio que se ocupa o por el que se pasa sin sentido ninguno. Y lo que tal vez me estaban pidiendo o exigiendo o suplicando es que todo ello ocurra en el presente. Que no haya más promesas incumplibles o incumplidas, que no posterguemos más el aquí y el ahora, entregándolos a una única disyuntiva posible, que es matar o morir, como si la vida no valiera nada, como si todo estuviera escrito en el nacimiento, y la educación no asumiese de una vez la multiplicación del destino, la pluralidad de cuerpos y voces, la igualdad como punto de partida, el conocimiento como bien común, el tiempo libre como verdadera libertad, sin ignorar las humillaciones que se padecen, pero también prestando atención a la belleza que existe o que queda. En definitiva, me parece que no me equivoco si digo que estos jóvenes, como tantas y tantos otros, están clamando por un recomienzo, que la educación sea ese recomienzo. Dos. Jesús. Y perdonen por la extensión, compañeras de mesa, perdonen. Les debo minutos en otras mesas en los que me quedaré más callado. El segundo, el que llamamos el oficio artesanal. En abril de este año escuchamos experiencias educativas de maestros y maestras de Tierra del Fuego y de la Antártida para conocer esas relaciones tan poco conocidas y muchas veces esquivas entre educar en condiciones extremas de vida y de clima. Luego de horas de escuchar dificultades materiales, simbólicas que allí atravesaban los educadores, una maestra sentada a mi lado
me dijo al oído, casi como un secreto: lo que pasa es que la educación es todo lo contrario de todo esto que está pasando. Textual. Carlos. Ni siquiera creo que me dijo Carlos. Me dijo: la educación es todo lo contrario de todo esto que está pasando. Título. Pensé: todo lo contrario de todo esto. Le digo: ¿me das algún ejemplo? Primero, ella forma parte de una organización del gobierno que desarrolla en Ushuaia un programa de cocina y lectura con chiquilines, chiquitos, muy chiquititos. Allí ella y la infancia cocinan y leen, ¿no? Hacen una síntesis maravillosa entre acceder a los alimentos, prepararlos, comerlos, cuidarlos, cultivarlos, y la lectura, que la entendían casi de la misma manera. Cuidarla, cultivarla, saborearla, prepararla. Entonces, ¿me darías algún ejemplo de lo que me comentaste recién? La educación es todo lo contrario de todo esto. Y me dijo, como sorprendida de que no lo entendiera: bueno, si hay desprecio, aprecio. Si hay crueldad, ternura. Si hay indiferencia, diferencia. Si hay individualismo, comunidad. Se paró, me miró, sonreímos tímidamente y enseguida pensamos que la lista podría ser interminable. Por ejemplo, si hay meritocracia e igualdad, si hay violencia de género, educación sexual integral, si hay destrucción del planeta, si hay extractivismo, cuidado de la tierra, si hay maltrato del lenguaje, narración. Y tiempo después nos propusimos con otros grupos seguir imaginando la educación, que es todo lo contrario de todo esto. Si la transmisión está en manos de influencers, tiktokers, youtubers, que la transformación sea de los maestros y las maestras. Si hay pura novedad tecnológica, sigamos. Si hay pura novedad tecnológica, que además es entendida como única señal de progreso, recordar que el pasado está lleno de novedades y que existen prácticas humanas que no pueden medirse en términos de progreso. Si hay amnesia voluntaria del pasado, la centralidad de la memoria. Si hay tiranía, más y más democracia. Si hay escuela en la nube, territorio. Si se abandona la niñez a su propia suerte, dar tiempo para la infancia. Si hay mezquindad, generosidad. Si se confunde el aprender con estar informado. Si se impulsa un conocimiento sin conocimiento, el saber, la sabiduría, los descubrimientos que no sean de velocidad, la experimentación, la curiosidad, las preguntas colectivas. Si hay utilitarismo, lo comunitario. Si hay negacionismo, ciencia. Si las vidas parecen no vale la pena de ser vividas, vidas que valgan la pena de ser vividas. Si hay pérdidas de derechos, justicia. Si hay un mundo único, mundo múltiple. Si hay solo mundos personales, mundo común. Un mundo común no es el mundo que reconocemos como nuestro, sino el mundo que no acaba con nosotros. No es nuestro. Hay aquí entonces lo que podríamos pensar del educar, y perdonen las repeticiones: el aprecio, la ternura, la diferencia, comunidad, transformación, colaboración, igualdad, género, justicia, cuidado, cultivo, narración, memoria, democracia, generosidad, saber, comunidad, ciencia, multiplicidad, biografías, territorio, infancias, mundo común, y siguen las adhesiones. Por eso la pregunta que queda vigente es la del carácter transparente o resistente o rebelde de los procesos educativos respecto de un tiempo actual que tiende a desoír el pasado, a naufragar en el sinsentido del presente y a acatar las respuestas preconstruidas del futuro, retomar o recomenzar la narración
es en cierto modo retomar una idea de lo común, de lo público, de la comunidad, sin lo cual nuestra formación quedaría reducida a una mera preparación o adaptación individual a las exigencias de rendimiento. Viniendo este mismo año hacia González Catán, en medio de la ruta, mi mirada se detuvo en una maestra con su guardapolvo de jardín. Sonriendo, quizás estaba escuchando algo en la radio en sus auriculares, pero preferí imaginar que tal vez estuviera contenta de ser lo que era, de hacer lo que hacía, de ir hacia donde iba. La imagen era de una ternura absoluta y enseguida miré, o mi mirada se desvió un poquito más allá sobre una pared algo desgastada, donde había un graffiti que decía: ¿te gusta lo que haces? Qué pregunta extraña, pensé, en este lugar, en estos días, en este mundo. ¿Te gusta lo que haces? Porque sabemos bien que esa pregunta solo se puede hacer delante de ciertas personas, no de otras. Porque sabemos que es una pregunta banal, pero incómoda para estos tiempos. Porque sabemos que para muchas y muchos semejante pregunta puede causar decepción o directamente resultar trágica. Vivimos un tiempo donde aquellos que han decidido hacer lo que les gusta de verdad, gustar de saber, de sabor, gustar como forma de vivir, están siendo acusados de ingenuidad, de torpeza, de no haberse sabido adaptar a las exigencias de la época. Sobre todo para quienes elegimos todavía oficios para vivir y no solo para sobrevivir, oficios donde la memoria, las tradiciones, los rituales, los conocimientos, las formas, los tiempos juegan un papel determinante. De hecho, no hay mejor definición de un oficio que aquella que dice que se trata de hacer bien las cosas. Pero ¿qué supone hacer bien las cosas? No es necesariamente una posición moralista o un saber que se deriva en una acción específica. No, un conjunto de reelaboraciones, de acciones que van construyendo hábitos y que recrean tradiciones previas. Es un vínculo con lo ancestral y también con la invención, con la experimentación, con la búsqueda de una relación distinta con las cosas de este mundo. Ya se sabe, el término oficio no designa solo una tarea, un saber, una habilidad, una práctica o un ejercicio, sino también un lugar que hace coincidir o reunir al ser con el obrar. El origen de la palabra oficium sugiere, de hecho, que la ontología y la praxis no se pueden distinguir. Es decir, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. En este punto uno podría tomar dos caminos que se entrecruzan, ambos son válidos, pero con diferentes derivaciones. Uno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué son lo que son? ¿Por qué hacen lo que hacen? No digo que no sea interesante, yo prefiero la número 2. ¿Qué ocurre con nosotros mismos? ¿Somos lo que decimos que hacemos para que otros y otras lo hagan también? ¿Somos lo que hacemos? ¿Hacemos lo que somos? A mí me interesa esto porque nos lleva directo a la pregunta por nuestro oficio, hoy sometido, como dije antes, a la imposible ecuación entre la máxima precariedad y la mayúscula responsabilidad. Educar es un oficio que históricamente ha tenido varias connotaciones. Oficio de transformación social, oficio de mediación, oficio de transmisión, podríamos llamar incluso oficio de insistencia, u oficio de resistencia, u oficio artesanal,
pero yo ahora quisiera ocuparme del oficio de la memoria. Hace muy pocos días participamos de la presentación de un libro didáctico sobre la masacre de Napalpí de 1924 en el Chaco, y que fuera definida en el juicio de 2022 como un crimen de lesa humanidad. Entre los educadores y educadoras allí presentes nos preguntábamos por qué un libro educativo que ayudara a recordar y prevenir repeticiones. Y convenimos en pensar que allí se jugaba buena parte de nuestro oficio. Recordar en el presente, diseminar narrativas, reencontrar verdades colectivas, hacer el mundo con otros ojos, con otras ideas, con otras palabras. Porque el oficio de la memoria consiste en la tarea de poner y reponer la historia y las historias en el presente, para evitar que sean otros los que decidan el silencio y fabriquen el futuro a su propia imagen y semejanza. El oficio de la memoria significa trabajar con la materia de lo enterrado, de lo olvidado, de lo descuidado, de lo masacrado, de lo perdido, de lo desechado, de lo apartado, disputándole a las artificiales novedades del futuro las humanas novedades del pasado. Aquí lo ignorado o lo no escuchado o lo silenciado ocupan el escenario principal de nuestras prácticas, es el material vivo con el que enfrentar las técnicas mortuorias actuales. El oficio de la memoria es hacer vivo el pasado, hacer que lo pasado no pase, sino que siga pasando, reelaborando permanentemente lo vivo en el presente, haciendo presente lo pasado para que haga un acto de presencia constante en la vida de quienes no han vivido una experiencia para que puedan seguir narrándola. Porque el oficio de la memoria en esta época que busca la amnesia generalizada es de invitar a prestar atención a los mundos particulares, no al mundo como abstracción o como información, sino como experiencia en carne viva. El oficio de la memoria es la posibilidad de reunir lo justo con la justicia, la igualdad con las diferencias, los relatos que estuvieron presentes desde un comienzo con formas actuales de narrar, lo que hombres y mujeres vivieron y pensaron antes que nosotros, para que otros puedan vivir y pensar que el mundo y qué vida para cuál comunidad. El oficio de la memoria es lo que construye comunidad, a diferencia de los fuegos de artificio del futuro que invitan a los individuos al exitismo y a la indiferencia. El oficio de la memoria consiste no solo en introducir temas que antes no estaban, sino invitar a otras y otros a exponerse a experiencias vividas como un ofrecimiento que se comparte y se deja a disposición en tanto saber y narración del saber. Finalmente, el oficio de la memoria tiene que ver con la infinita posibilidad de recomenzar las vidas particulares, las vidas comunitarias, el mundo y la educación. 3. Seré breve. Vamos a hablar de la esperanza, así que seré breve. ¿Qué les debo? Pero recuerden que llamaré esto no solo la esperanza, sino también la salida o contra lo inexorable. En el norte de África hay una respuesta repetida que ofrecen hombres y mujeres delante de la pregunta por la agresión histórica del colonialismo europeo. Ellos y ellas dicen, hay que conservar y seguir siendo. Es una frase que se repite en la vida cotidiana, en las artes, en las ciencias, conservar y seguir siendo. A simple vista parece ser un gesto pequeñito, conservar en el sentido de guardar, de atesorar, de cuidar, y seguir siendo como una existencia que continúa, como que algo por fin dura en los tiempos de lo efímero, algo que permanece. Parecieran ser gestos demasiado pequeñitos, y lo son en el mejor de los sentidos.
Cuando hace algunas pocas semanas iba a otra escuela a conversar y me habían dicho sin ningún tema previsto de antemano, hasta que 6 horas antes el director me dijo, no, vamos a hablar de la esperanza. Me tomó de sorpresa. Es una escuela que hace una olla popular todos los viernes, que tiene como vecindad un cartel narco, que sale a esa comunidad y les pregunta qué pasa, qué nos pasa, qué hacemos con lo que nos pasa, y que recibe como respuesta la reiteración de la palabra esperanza. Pese a todo, con todo, antes de todo, después de todo, pero esperanza no asomaba como una palabra grandilocuente, distante, desmesurada, sino como un conjunto de pequeños gestos que le hacían a ella también un gesto tan pequeño como definitivo. Yo me preparé para esa conversación sin tema, que luego tuvo el tema de la esperanza, y como todo mal profesor, elaboré 3 ideas. 1, el origen de la palabra. 2, algunas interpretaciones ambiguas sobre la esperanza. Y 3, la idea de la esperanza como una salida contra lo inexorable. A veces los profesores hacemos esto. ¿De dónde viene la palabra esperanza? ¿No? Mientras tanto estamos pensando qué hacer con esa cosa. Pero no nos da tiempo, ¿verdad? Entonces dije, voy a empezar con la mitología, la caja de Pandora. Y cuando llegue el momento de decir algo concreto, ya no había tiempo, digamos, ¿no? Esa es la esperanza. De hecho, la palabra para esperanza, como se usaba en la antigüedad, hoy se tendría que traducir más correctamente como anticipación o expectativa. Y estaba relacionado tanto con la palabra esperar como desesperar. Que además se juntaba con otra palabra griega más conocida, que es kairos, que significa el momento oportuno o crítico, y que en griego moderno también significa clima o tiempo. La palabra se hizo popular, célebre, en esa figura de Pandora, pero ustedes saben que a partir de ahí queda la duda de si la esperanza es una virtud o es un defecto. Lo saben bien porque los dioses, Zeus sobre todo, le entregó a Pandora esa jarra. En realidad, la verdadera traducción es una jarra que contenía todas lo que ella consideraba virtudes, pero que eran los males para la humanidad, y ahí quedó, cuando lo tapó, la esperanza, que siempre queda, ¿no? Por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde, porque en realidad quedó adentro de la... Bien, eso ya lo sabemos desde la primaria, digamos, pero me gustaba conocer eso, porque la filosofía en general después trató la esperanza como un problema, como incluso Nietzsche decía que era la mayor de todas las infelicidades. ¿En qué sentido lo decía? Pues bueno, en el sentido de tener que esperar y tener que perpetuar en el tiempo la espera mientras el dolor se hace insoportable. Pero si la esperanza es una virtud o un defecto, yo lo voy a dejar para otros debates y para otras comunidades, no para este momento. Para este momento, en cambio, y para terminar, quiero recordar a Paulo Freire. Sí, a Paulo Freire, sí. Y sobre todo quiero recordarles que en el libro Pedagogía de la Esperanza, ese libro que él escribió, lo dice él, con amor y con rabia, empieza de la siguiente manera, cito: cuando mucha gente hace discursos pragmáticos y defiende nuestra adaptación a los hechos, acusando el sueño y la utopía, no solo de ser inútiles, sino también de ser inoportunos en cuanto a elementos que necesariamente forman parte de toda práctica educativa que desenmascare las mentiras dominantes, puede parecer extraño que yo escriba un libro llamado Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido.
Y unos párrafos más adelante dice: debe haber un sinnúmero de personas que piensan, pero ¿cómo, Paulo? Una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil. Es que la democratización de la desvergüenza que se ha adueñado del país, la falta de respeto a la cosa pública, la impunidad, se han profundizado y generalizado tanto que la nación ha empezado a ponerse de pie, a protestar. El pueblo clama contra las pruebas de la desfachatez. Las plazas públicas se llenan de nuevo. Hay una esperanza, no importa que no sea siempre audaz, en las esquinas de las calles, en el cuerpo de cada una y de cada uno de nosotros. Es como si la mayoría de la nación fuera asaltada por una incontenible necesidad de vomitar ante tamaña desvergüenza. Paulo Freire. Por lo tanto, y este es el final, o podemos esperar, por lo tanto, no esperemos, hagamos la esperanza. Hagamos esos gestos pequeños contra lo inexorable para recomenzar y para que otros recomiencen. Porque una vez más y todas las veces que fuera necesario. Educar es para que la vida de todos y todas valga la pena de ser vivida. Educar abre las puertas hacia otros destinos. Educar no es para sobrevivir, no es para morir antes de tiempo. Educar es, ha sido y siempre será una artesanía de recomienzos. Muchas gracias. Bueno, qué cierre. Les voy a pasar los minutos que después les registré. Muy ilusa, pensé que iba a poder hacer una síntesis de la mesa y está todo con muchas preguntas y muy mezclado, así que, bueno, en principio agradecerles por estar, por decir, por contar, por pensar en comunidad. Cuando escuchamos a compañeros y compañeras como ustedes, más todo el trabajo que tenemos en el territorio, nos llevamos más coraje, nos llevamos más preguntas que arden, preguntas que están ahora acá en el cuerpo atravesadas, y nos llevamos la profunda certeza de que enseñar es una forma de resistir. Nos encontramos en la trama en la que ustedes hoy compartieron, porque para nosotros ser docentes hoy es mucho más que dar clases, es abrir mundos, es crear comunidad, es defender la escuela pública como el bastión último de lo común. Como sindicalistas, como feministas, como pedagogas, pedagogos, como maestros y maestras, sostenemos con fuerza que la educación no se negocia, que cada decisión didáctica que tomamos es también una decisión política, porque cada vez que elegimos qué enseñamos, cómo mirar, qué palabra usar, qué contar, qué decir, también estamos pensando de qué lado de la historia queremos estar. Y elegimos estar de este lado, del lado de la justicia social, del lado de las infancias y las juventudes que todavía esperan, que tienen esperanza, del lado de la ternura como forma de lucha, del lado de las maestras, de profes, de educadores populares, de bibliotecarias, de preceptores, del lado de la clase trabajadora, del lado de quienes siguen creyendo, a pesar de todo, que otra educación es posible. Por eso, no nos vamos a cansar nunca, ni nos vamos a callar. Al contrario, vamos a alzar más la voz, más fuerte, más juntas, más juntos, más organizadas. Porque queremos organizar la esperanza. Porque además queremos interpelar a las conducciones del sistema educativo, a quienes piensan en la política educativa, que es con los docentes, que es con la clase trabajadora que se piensa
en esa educación. Que somos quienes producimos conocimiento y que materializamos el proyecto del país que soñamos para que nadie quede afuera. Porque la pedagogía es el arte de no rendirse. Y vamos a repetir en cada movilización, en cada aula, en cada barrio, en cada lucha, que la revolución será pedagógica, feminista y colectiva, o no será. Me tiembla hasta el alma, quiero que sepan.